Sofía Mejía contemplaba el espacio vacío en su dedo anular, la pálida marca de piel aún visible donde su anillo de bodas había estado durante 12 años. Hacía 3 meses que Marcos había empacado sus cosas y se había ido sin mucha explicación, más allá de un «ya no puedo con esto». 3 meses de llamadas incómodas sobre facturas y horarios de custodia para su hija de 10 años, Elena. El pequeño apartamento que había alquilado no se parecía en nada a la casa de las afueras que habían compartido. Las cajas seguían sin desempacar en las esquinas, un recordatorio físico de su renuencia a aceptar esta nueva realidad. Sofía siguió su rutina matutina mecánicamente, café, ducha, ropa de trabajo, mientras el silencio del apartamento la oprimía. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de su hermana, Jimena. ¿Sigues para almorzar hoy? Sofía escribió una rápida confirmación, agradecida por el salvavidas en que su hermana se había convertido en los últimos meses. En la escuela primaria donde enseñaba 5º grado, Sofía mantenía una fachada cuidadosamente construida. Sus estudiantes nunca sospecharon que la señorita Mejía lloraba en su coche durante los descansos para el almuerzo o que había perdido 7 kilos porque la comida había perdido su sabor. Sus colegas le ofrecían sonrisas de compasión, pero mantenían una distancia respetuosa de su dolor. Señorita Mejía, terminé mi cuento, dijo Leo, uno de sus estudiantes más entusiastas, colocando un papel escrito a mano en su escritorio. Sofía sonrió genuinamente por primera vez ese día. Eso es maravilloso, Leo. No puedo esperar para leerlo. Estos pequeños momentos la mantenían en pie, el recordatorio de que todavía tenía un propósito más allá de ser la esposa de Marcos o incluso la madre de Elena. Siempre había sido Sofía Mejía, capaz y atenta, antes de esos roles. En algún momento, lo había olvidado. El almuerzo con Jimena le brindó un respiro de la pretensión de que todo estaba bien. «Te ves agotada», dijo Jimena mientras se acomodaban en un rincón de su cafetería favorita. Elena tuvo pesadillas otra vez anoche, admitió Sofía. Sigue preguntando cuándo puede ir a casa, a nuestra verdadera casa. Ya no sé qué decirle. Jimena le tendió la mano por encima de la mesa para apretársela. Está bien no tener todas las respuestas ahora mismo. Marcos quiere hablar, dijo Sofía de repente. Me llamó anoche después de que Elena se durmiera. Quiere que nos veamos a tomar un café. ¿Qué crees que quiere? Sofía se encogió de hombros, revolviendo la ensalada en su plato. Probablemente hablar de los papeles del divorcio. Su abogado los envió la semana pasada. Lo que Sofía no dijo fue cómo la finalidad de esos papeles la había sacado de la niebla adormecida en la que había estado viviendo. La realidad de que su matrimonio realmente estaba terminando la había golpeado con una fuerza física. ¿Vas a reunirte con él?, preguntó Jimena. No lo sé. Una parte de mí quiere respuestas. ¿Por qué no fui suficiente? ¿Qué me perdí? La voz de Sofía se quebró. Pero otra parte solo quiere firmar los papeles y terminar con todo esto. Decidas lo que decidas, estoy aquí para ti, prometió Jimena. De vuelta en la escuela, Sofía se sumergió en sus lecciones, encontrando un escape temporal en la enseñanza. Cuando sonó la campana final, recogió a Elena del aula de 3er grado. El rostro de Elena se iluminó al ver a su madre, pero luego decayó rápidamente. ¿Papá me recoge hoy? Hoy no, cariño. Es jueves, así que estás conmigo. Elena asintió, la decepción evidente en sus hombros caídos. La culpa que sintió Sofía fue inmediata y aplastante. A pesar de todo, Elena extrañaba terriblemente a su padre. En casa, cayeron en su nueva rutina, deberes en la mesa de la cocina, cena con el televisor de fondo, luego baño y cuentos antes de dormir. «Mamá», preguntó Elena mientras Sofía la arropaba. ¿Estás triste todo el tiempo ahora? La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Había pensado que había ocultado mejor su dolor. No todo el tiempo, respondió honestamente. A veces estoy triste, pero siempre estoy feliz cuando estoy contigo. Elena pareció considerar esto. Papá también se ve triste cuando cree que no lo estoy mirando. Sofía se sentó en el borde de la cama, sin saber cómo responder.
A veces los adultos se sienten tristes cuando las cosas cambian. Eso no significa que te queramos menos. ¿Volveremos a ser felices alguna vez? ¿Todos nosotros? La simplicidad de la pregunta hizo que a Sofía se le llenaran los ojos de lágrimas. Podríamos ser felices de diferentes maneras que antes, dijo con cuidado. Pero sí, volveremos a ser felices. Después de que Elena se durmiera, Sofía sacó los papeles del divorcio. Su mano se cernió sobre el nombre de Marcos, la letra familiar en la nota adhesiva adjunta: llámame cuando estés lista para hablar. 12 años de matrimonio reducidos a terminología legal y división de bienes. Cogió su teléfono y le escribió un mensaje a Marcos: café mañana después de dejar a Elena en la escuela. El lugar cerca del parque. Antes de que pudiera reconsiderarlo, presionó enviar. La respuesta llegó casi al instante: ahí estaré. Gracias. Sofía se recostó en el sofá, sintiendo que algo cambiaba dentro de ella, no una curación, todavía no, pero quizás el primer reconocimiento de que avanzar requería enfrentar lo que se había roto, no solo los pedazos que quedaron. El mañana no traería respuestas fáciles, pero era un paso para salir del limbo en el que había estado viviendo, un pequeño movimiento hacia lo que viniera después. La cafetería estaba más concurrida de lo que Sofía esperaba para una mañana de día de semana. Lo vio a Marcos de inmediato, estaba sentado en una mesa de la esquina, con 2 tazas ya frente a él. Algunas costumbres son difíciles de abandonar, todavía recordaba que a ella le gustaba el café con solo un chorrito de crema. «Te ves bien», dijo él mientras ella se deslizaba en la silla frente a él. El cumplido incómodo flotó entre ellos. «Gracias», respondió ella, sabiendo que no era cierto. El espejo le contaba historias diferentes cada mañana: ojeras, mejillas hundidas, ojos que habían perdido su brillo. Marcos también se veía cansado, pero de una manera diferente. Su apariencia normalmente meticulosa se había descuidado, su camisa estaba arrugada y su corte de pelo estaba atrasado. Pequeños detalles que solo alguien que había compartido una vida con él notaría. «¿Cómo está Elena con todo esto?», preguntó él, moviéndose en su asiento. «Te extraña. A veces tiene pesadillas». Sofía rodeó la taza caliente con las manos. «Está confundida, Marcos. Ambas lo estamos». Él asintió, con los ojos fijos en la mesa entre ellos. «Esa es en parte la razón por la que quería hablar. Te debo una explicación. Una de verdad». Sofía. Había imaginado esta conversación innumerables veces, a veces con ira, a veces con lágrimas, ocasionalmente con reconciliación. Ahora que estaba sucediendo, se sentía extrañamente tranquila. «Estoy escuchando», dijo ella. «He estado viendo a alguien», admitió Marcos, las palabras saliendo a borbotones. «Empezó como una simple amistad, en el trabajo. No quise que se convirtiera en otra cosa». La confirmación de lo que Sofía había sospechado cayó como un golpe físico, a pesar de su preparación. «¿Cuánto tiempo?» 8 meses. Su voz era apenas audible. 8 meses. Mientras celebraban su aniversario. Mientras llevaban a Elena a la playa en las vacaciones de primavera. Mientras discutían pintar de nuevo la sala. «¿Me lo habrías dicho alguna vez si no hubiera encontrado ese mensaje?» El recuerdo surgió con claridad, una vista previa de un mensaje en su teléfono, palabras de afecto que no eran para ella. «No lo sé», respondió él honestamente. «Me dije a mí mismo que te estaba protegiendo a ti y a Elena, pero solo estaba siendo un cobarde». Sofía tomó un sorbo de café para disimular el temblor de sus manos. «¿Sigues viéndola?» «Sí». Marcos finalmente la miró a los ojos. «Se llama Diana. Está divorciada y tiene un hijo de la edad de Elena». La imagen que se formó en la mente de Sofía fue inmediata y dolorosa, una familia ya hecha para reemplazar la que la había roto. «¿La quieres?» Marcos dudó. «Creo que sí. No se trata solo de Diana, Sofía. He sido infeliz durante mucho tiempo. Y nunca pensaste en mencionármelo». La ira que había estado reprimiendo brotó.
12 años juntos, ¿y no pudiste tener una conversación antes de empezar una relación con otra persona? Lo intenté, a mi manera, dijo él a la defensiva. Todas esas veces que sugerí terapia, o hablé de sentirme desconectado. Esos fueron comentarios vagos, Marcos, no conversaciones. La voz de Sofía se elevó, atrayendo miradas de las mesas cercanas. La bajó de nuevo. Nunca dijiste, soy infeliz en nuestro matrimonio. Nunca nos diste la oportunidad de arreglar nada. La injusticia de todo la invadió. Mientras ella se preguntaba qué había hecho mal, él ya había decidido que su matrimonio no valía la pena. Los papeles del divorcio, dijo ella después de un momento. ¿Quieres que los firme? Él asintió. Mi abogado dice que podemos mantenerlo simple si acordamos los términos. No estoy tratando de quitarte nada, Sofía. La casa es tuya si la quieres. Pagaré la manutención de los hijos, lo que el tribunal decida que es justo. Solo quiero seguir adelante sin prolongar esto. Seguir adelante, repitió ella. Con Diana. Eventualmente, sí. Pero esa no es la razón por la que pido el divorcio. Incluso si Diana no estuviera en escena, creo que ambos sabemos que algo estaba roto entre nosotros. Sofía quiso negarlo, decir que su matrimonio había sido perfecto hasta que él lo destruyó. Pero la honestidad la obligó a reconocer la distancia que había crecido entre ellos, las conversaciones que se convirtieron en logística, la intimidad que se había desvanecido en rutina, las vidas separadas que habían comenzado a vivir bajo el mismo techo. Elena debe ser lo primero en todo esto, dijo ella con firmeza. Pase lo que pase entre nosotros, ella no puede ser un daño colateral. Estoy completamente de acuerdo. Por primera vez, la expresión de Marcos se suavizó. Ella es lo mejor que hicimos juntos, Sofía. No quiero ser un padre a tiempo parcial o un visitante de fin de semana. Quiero estar involucrado en su vida, realmente involucrado. Pasaron la siguiente hora discutiendo asuntos prácticos, horarios de visitas, vacaciones, cómo contarle a Elena sobre Diana eventualmente. La conversación fue dolorosa pero necesaria, como arreglar un hueso roto para que pudiera curarse correctamente. Mientras se preparaban para irse, Marcos dudó. Para lo que valga, lo siento por cómo manejé todo. Te merecías algo mejor. Sofía recogió su bolso, una curiosa ligereza extendiéndose por su pecho. No el perdón, todavía no, pero quizás el primer paso hacia él. Sí, lo hice. Y tú también. Ambos merecíamos más de lo que nuestro matrimonio se había convertido. Afuera, se separaron con un incómodo medio abrazo. Sofía vio a Marcos caminar hacia su coche, su forma familiar ahora perteneciente a una vida diferente a la suya. Condujo a la escuela aturdida, llegando temprano para la recogida. Sentada en el coche, finalmente se permitió llorar, no solo por el matrimonio que había terminado, sino por los años pasados por inercia en lugar de vivir de verdad. Cuando Elena salió de la escuela, su rostro se iluminó al ver a su madre esperándola. ¿Podemos ir por un helado?, preguntó esperanzada. En realidad, dijo Sofía, tomando una decisión espontánea, ¿qué tal si vamos a ver la casa? La que está cerca del parque con el cartel de «Se alquila». Tiene un patio trasero para que juegues. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, ¿de verdad? Dijiste que era demasiado cara. Creo que podemos lograrlo, respondió Sofía. El apartamento siempre había sido temporal en su mente, un estado de espera hasta que pudiera volver a su vida real. Pero quizás era hora de crear algo nuevo en lugar de aferrarse a lo que se había perdido. Mientras conducían por la ciudad, Sofía miró a su hija por el espejo retrovisor. Elena estaba tarareando, resiliente como suelen ser los niños. Al mirarla, Sofía sintió algo que no había experimentado en meses, esperanza, pequeña pero persistente, como una semilla abriéndose paso a través del cemento. La casa no era perfecta, más antigua que su hogar anterior, con una cocina que necesitaba modernización, pero el patio trasero tenía un árbol de maple perfecto para trepar y el vecindario estaba lleno de familias. Mientras recorrían las habitaciones, Sofía casi podía ver su futuro tomando forma dentro de esas paredes desconocidas. Me gusta aquí,
declaró Elena, asomándose por la ventana al parque visible al final de la calle. ¿Podemos tener un perro si vivimos aquí? Sofía rió, el sonido la sorprendió por su autenticidad. Vamos paso a paso, ¿de acuerdo? Un paso a la vez. Parecía la única manera de avanzar a través del paisaje de su vida destrozada, sin apresurarse hacia lo que podría ser, sin aferrarse desesperadamente a lo que había sido, sino simplemente poniendo un pie delante del otro hasta que el camino se aclarara. Sofía estaba en medio de la nueva sala de estar, rodeada de cajas, un momento de déjà vu de solo 4 meses antes. Esta vez, sin embargo, se sentía diferente. La casa de alquiler con sus pisos quejumbrosos y accesorios anticuados no era un refugio temporal, sino una elección consciente, la primera de muchas que estaba haciendo por sí misma y por Elena. «Mamá. Ven a ver mi habitación», llamó Elena desde el piso de arriba. Sofía siguió la voz de su hija y la encontró arreglando animales de peluche en el asiento de la ventana. La luz del sol se filtraba por las ventanas antiguas, proyectando patrones en el suelo de madera. «Esta es incluso mejor que mi antigua habitación», declaró Elena, aunque Sofía notó que tuvo cuidado de no decir «nuestra antigua casa» ni mencionar el hogar que había compartido con Marcos. El timbre sonó, interrumpiendo el momento. Jimena estaba en el porche con 2 pizzas grandes y una botella de vino. «Inauguración», anunció, entrando. «El regalo tradicional es pan y sal, pero pensé que la pizza y el vino eran más útiles». Comieron sentados con las piernas cruzadas en el suelo, usando cajas sin desempacar como mesas. Elena charlaba emocionada sobre empezar 4º grado la semana siguiente y los amigos que esperaba hacer en el nuevo vecindario. «¿Cómo estás realmente?», preguntó Jimena después de que Elena subiera a organizar su estantería. Sofía consideró la pregunta. «Algunos días todavía son difíciles», admitió. «Pero también hay buenos momentos. Estoy durmiendo mejor. Me uní a esa clase de yoga que me recomendaste». «¿Y los papeles del divorcio?» «Firmados y presentados la semana pasada». Las palabras ya no se sentían como admitir la derrota. «El abogado de Marcos dice que todo debería finalizarse en un par de meses». Jimena asintió, volviendo a llenar sus copas de vino. «¿Has pensado en lo que viene después? Después de que sea oficial». Sofía se recostó contra la pared. «Honestamente, he estado tan concentrada en pasar cada día que no he pensado mucho más allá de eso». «Bueno, Daniel de mi oficina volvió a preguntar por ti. Él también está divorciado, con una hija en la escuela secundaria». «Muy buen tipo». Sofía negó con la cabeza con firmeza. «No estoy ni cerca de lista para eso. Necesito descubrir quién es Sofía cuando no es la señora Mejía antes de poder pensar en serla, algo, de alguien». El primer día de clases llegó con el caos habitual de loncheras olvidadas y permisos de última hora. Sofía dejó a Elena con un fuerte abrazo y promesas de escuchar todo sobre su día más tarde. En su propia aula, rodeada de ansiosos alumnos de 5º grado, Sofía sintió que un sentido de propósito regresaba. La enseñanza siempre había sido su santuario, el lugar donde se sentía más competente y viva. «Este año, vamos a empezar con un proyecto especial», les dijo a sus alumnos. «Vamos a escribir nuestras propias historias, no solo cualquier historia, sino historias sobre el cambio y el crecimiento». Más tarde, mientras sus alumnos se inclinaban sobre sus papeles, Sofía garabateó notas en su diario. La terapeuta que había comenzado a ver le sugirió escribir como una forma de procesar sus emociones, una práctica que había encontrado sorprendentemente útil. «Hace 6 meses, pensé que mi vida terminaba cuando Marcos se fue. Ahora puedo ver que solo estaba cambiando de rumbo. Ni mejor ni peor, solo diferente. Elena se está adaptando. Yo me estoy adaptando. Estamos creando nuevos patrones, nuevas tradiciones. Panqueques los domingos por la mañana. Noches de cine los jueves. Pequeñas victorias». Las semanas entraron en un ritmo. Elena pasaba fines de semana alternos con Marcos, regresando con historias sobre el perro que Marcos y Diana habían adoptado, un golden retriever llamado Max que Elena adoraba.
Sofía descubrió que podía escuchar estas historias sin el dolor agudo que inicialmente acompañaba cualquier mención de la nueva vida de Marcos. Una tarde de martes, Sofía llegó a casa y encontró a Elena y Jimena en la cocina, con harina cubriendo todas las superficies. «Estamos haciendo galletas para la venta de repostería», explicó Elena, con la cara manchada de chocolate. «La tía Jime me está enseñando la receta secreta de la abuela». Sofía sintió una punzada, recordando cómo siempre había querido aprender las recetas de su suegra pero nunca había tenido tiempo. Otra pequeña pérdida en el catálogo de lo que el divorcio le había quitado. «Mamá, ¿puedo ir a casa de papá para Acción de Gracias?», preguntó Elena más tarde mientras Sofía la arropaba en la cama. «Dijo que tú también podías venir, si querías». La invitación tomó a Sofía por sorpresa. ¿De verdad dijo eso? Elena asintió solemnemente. Dijo que siempre serías familia por mí, y que las familias deberían estar juntas en las fiestas si pueden. Sofía acarició el cabello de su hija, ganando tiempo para procesarlo. Eso es muy considerado de tu papá. Déjame pensarlo, ¿de acuerdo? Más tarde, llamó a Marcos, medio esperando descubrir que nunca había hecho la oferta. Sí, lo dije, confirmó él. Diana lo sugirió, de hecho. Pensó que sería bueno para Elena vernos llevarnos bien. Diana sugirió invitar a tu exesposa para Acción de Gracias. Sofía no pudo ocultar su escepticismo. Ella también ha pasado por un divorcio, explicó Marcos. Ella entiende que es complicado, especialmente con hijos de por medio. Sofía consideró declinar, pero algo la detuvo. Lo pensaré, dijo finalmente. Por el bien de Elena. Las conferencias de padres y maestros la semana siguiente mantuvieron a Sofía en la escuela hasta tarde. Su última cita de la tarde fue con un padre que no había conocido antes, un padre soltero que criaba a su hijo después de que su esposa muriera de cáncer. Hemos sido solo nosotros dos durante 3 años, explicó mientras discutían el progreso de su hijo. Javier está mejorando, pero todavía hay días difíciles. Los niños son resilientes, dijo Sofía, pensando en Elena. Y los padres también, resulta. El hombre, Daniel, sonrió, la expresión calentando su rostro serio. Eso es lo que mi terapeuta me sigue diciendo. Algunos días incluso le creo. Hablaron más allá del tiempo programado, encontrando puntos en común en los desafíos de la crianza monoparental. Mientras caminaban juntos hacia el estacionamiento, Daniel dudó junto a su coche. Esto podría ser completamente inapropiado, dado que eres la maestra de Javier, pero ¿quizás te gustaría tomar un café alguna vez? Solo para hablar más sobre estrategias de supervivencia de padres solteros. Sofía sintió un aleteo de algo que no había experimentado en mucho tiempo, no exactamente atracción, pero sí posibilidad. Me gustaría, se escuchó decir. Como colegas, por supuesto. Por supuesto, aceptó él, aunque su sonrisa sugería que podría esperar más eventualmente. Conduciendo a casa, Sofía se dio cuenta de que ella también estaba sonriendo. No porque estuviera lista para una relación, no lo estaba, sino porque por primera vez, podía imaginar un futuro en el que podría estarlo. La casa estaba tranquila cuando llegó, Jimena había acostado a Elena horas antes. Sofía se hizo un té y se acurrucó en el sofá con un libro, disfrutando del raro momento de soledad. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de Marcos. Elena dijo que estás pensando en venir a Acción de Gracias con nosotros. La puerta está abierta si quieres venir. Sofía miró el mensaje, reflexionando sobre cuánto había cambiado. Hace 6 meses, la idea de sentarse en una mesa con Marcos y su novia habría sido inimaginable. Ahora, podía considerarlo, no con entusiasmo, sino con una aceptación medida de que esta era su nueva realidad. Escribió una respuesta, gracias. Te avisaré pronto. Dejando el teléfono, Sofía miró alrededor de la sala de estar. Las cajas ya no estaban, reemplazadas por muebles dispuestos justo como ella quería. Fotos de Elena cubrían una pared, su primer día de escuela, veranos en la playa, sus recientes partidos de fútbol. En el centro había una nueva adición, una foto de Elena entre Sofía y Marcos en su último cumpleaños, su primer evento de copaternidad.
No estaban cerca, pero ambos sonreían genuinamente a su hija. No era el retrato familiar que Sofía había imaginado, pero era honesto. Y quizás eso era lo más importante que había aprendido, que la verdad, por dolorosa que fuera, creaba cimientos más fuertes que las ilusiones cómodas. Sofía se paró frente al espejo del baño, alisándose el suéter por tercera vez. El reflejo que la miraba parecía una extraña, nerviosa, incierta, vestida demasiado formalmente para una cena de acción de gracias familiar. Después de cambiarse 2 veces más, se decidió por unos jeans y un cómodo suéter azul que Jimena siempre decía que le resaltaba los ojos. «Mamá, vamos a llegar tarde», llamó Elena desde abajo, con la emoción evidente en su voz. Había estado contando los días para esta incómoda reunión familiar a la que Sofía había accedido a regañadientes. El viaje a la nueva casa de Marcos duró 20 minutos, lo suficientemente cerca para mantener la rutina de Elena pero lo suficientemente lejos para que rara vez se cruzaran accidentalmente. Sofía solo había visto la casa una vez antes, cuando dejó a Elena para su primera visita de fin de semana. No había entrado entonces, manteniendo la cuidadosa frontera que habían establecido. Elena rebotaba en su asiento mientras entraban en la entrada. Papá dijo que Diana hizo 3 tipos diferentes de pastel. ¿Y Max estará tan emocionado de verme? Sofía forzó una sonrisa. Suena genial, cariño. Apretó más el volante, recordándose que esto era por el bien de Elena. Marcos abrió la puerta antes de que llegaran, Max el Golden Retriever moviendo la cola emocionado a su lado. Elena inmediatamente se arrodilló para abrazar al perro, quien le cubrió la cara con lametones entusiastas. «Gracias por venir», dijo Marcos en voz baja a Sofía, con una genuina gratitud en sus ojos. «Significa mucho para Elena. Y para mí». Sofía asintió, sin fiarse de sí misma para hablar mientras entraba a la casa que representaba todo lo que había cambiado. El olor a pavo asado y canela llenaba el aire, evocando dolorosamente recuerdos de festividades pasadas, pero también extrañamente desconocido. Diana apareció de la cocina, secándose las manos en un delantal. Era más joven de lo que Sofía había imaginado, con el pelo rizado recogido en un moño desordenado y una sonrisa abierta y nerviosa. «Me alegro mucho de que pudieras venir», dijo, extendiéndole la mano a Sofía. «Elena habla de ti todo el tiempo». La incomodidad que Sofía había anticipado estaba ciertamente presente, flotando en el aire entre las cortesías y las preguntas amables. Pero también había algo más, un esfuerzo genuino de todos para que esto funcionara, para crear algo funcional de los escombros de lo que había sido. El hijo de Diana, Javier, salió de arriba después de una timidez inicial. A sus 12 años, era un poco mayor que Elena, pero rápidamente congeniaron por un interés compartido en una serie de libros de fantasía. Pronto estaban profundamente inmersos en un juego de mesa en la sala de estar, sus risas proporcionando un agradable ruido de fondo a la cuidadosa conversación de los adultos en la cocina. «¿Puedo ayudar en algo?», ofreció Sofía, sintiéndose extraña parada sin hacer nada en la cocina de otra mujer. «El relleno necesita revolverse», dijo Diana, señalando una olla en la estufa. «Marcos dice que el tuyo siempre fue increíble, pero yo uso la receta de mi abuela». El comentario podría haber sido competitivo, pero el tono de Diana solo tenía una conversación amistosa. Sofía revolvió el relleno, inhalando los familiares aromas navideños. «Mi mamá siempre le ponía salvia extra», se encontró diciendo. Era su ingrediente secreto. «La mía también», la sorpresa de Diana parecía genuina. «Mi abuela lo juraba». Esta pequeña conexión, inesperada y mundana, cambió algo en la atmósfera. Mientras trabajaban juntas para terminar los preparativos de la cena, Sofía se fue relajando incrementalmente. Diana no era la rompehogares que había imaginado en sus momentos más oscuros, era solo una mujer tratando de hacer que una familia ensamblada funcionara, al igual que la propia Sofía. Cuando se reunieron alrededor de la mesa, Marcos sugirió que cada uno compartiera algo por lo que estuviera agradecido. Elena fue primero, su respuesta simple pero profunda: «Estoy agradecida de que todas las personas que amo estén aquí juntas». Sofía sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, conmovida por la resiliencia y la sabiduría de su hija, más allá de sus años. Cuando le llegó el turno, Sofía respiró hondo.
Estoy agradecida por los nuevos comienzos, dijo, encontrándose brevemente con los ojos de Marcos al otro lado de la mesa. Y por la familia que siempre seremos, incluso a medida que cambie. La comida transcurrió con menos tensión de la que Sofía había temido. Hablaron de los proyectos escolares de Elena, el equipo de fútbol de Javier y temas neutrales que no requerían navegación emocional. Sofía se encontró riendo genuinamente de una historia que contó Diana sobre una desastrosa presentación de trabajo. Después de cenar, mientras los niños jugaban con Max en el patio trasero, Sofía ayudó a limpiar la mesa. Marcos se unió a ella en la cocina mientras Diana preparaba café. Esto salió mejor de lo que esperaba, admitió él en voz baja, metiendo platos en el lavavajillas. Sí, asintió Sofía, sorprendida por la verdad de ello. Elena parece feliz aquí. Marcos asintió. Te extraña cuando está con nosotros. Habla de ti constantemente. Lo mismo cuando está conmigo, dijo Sofía. Tiene una foto tuya junto a su cama a la que le da las buenas noches. Un silencio cómodo cayó entre ellos, no los silencios cargados de sus últimos meses juntos, sino algo más suave, teñido de preocupación compartida por su hija. Diana no es lo que esperaba, se encontró Sofía diciendo. Marcos pareció sorprendido. ¿Qué esperabas? Sofía se encogió de hombros. No lo sé. Alguien que intentaría reemplazarme, supongo. Alguien que resentiría a Elena como una conexión con tu pasado. Perdió a su esposo cuando Javier tenía 7 años, dijo Marcos en voz baja. Ella entiende mejor que la mayoría lo importante que es para los niños tener a ambos padres en sus vidas. Esta revelación cambió aún más la perspectiva de Sofía. La mujer que había imaginado como una intrusa era alguien que había experimentado su propia profunda pérdida. Cuando llegó el momento de irse, Elena abrazó a todos para despedirse, incluida Diana, con igual entusiasmo. Sofía se encontró aceptando el breve y torpe abrazo de Diana sin la tensión que había llevado antes. En el coche, Elena charlaba felizmente sobre Javier y Max y la promesa de Javier de prestarle sus libros. Sofía escuchó, asombrada de lo fácil que se adaptaban los niños cuando los adultos se esforzaban por allanarles el camino. ¿Fue raro para ti, mamá?, preguntó Elena de repente. ¿Estar en casa de papá y Diana? Sofía consideró cómo responder honestamente sin cargar a su hija. Un poco al principio, admitió. Pero se hizo más fácil. Javier dice que su mamá estaba muy nerviosa por conocerte. Se cambió de ropa como 4 veces. Sofía se rió, reconociendo su propio comportamiento anterior. Yo hice lo mismo. ¿De verdad? Elena pareció sorprendida por este atisbo de la vulnerabilidad de su madre. De verdad. Es difícil conocer gente nueva que es importante para las personas que queremos. Elena se quedó en silencio por un momento. Me gusta Diana, dijo con cuidado, observando la reacción de Sofía. Pero te quiero más a ti. Sofía se inclinó para apretar la mano de su hija. Se te permite querer a Diana, cariño. Y también a Javier. Tu corazón tiene espacio para mucha gente. Mientras entraban en su camino de entrada, el teléfono de Sofía zumbó con un mensaje de texto. Esperaba que fuera Jimena preguntando cómo había ido la noche. En cambio, era de Daniel, espero que tu día de acción de gracias haya sido bueno. ¿Seguimos para el café del sábado? Sofía sonrió, dándose cuenta de que lo esperaba con más ganas de lo que se había admitido a sí misma. El día la había agotado emocionalmente, pero algo había cambiado. El pasado ya no se sentía tan pesado, y el futuro parecía contener posibilidades en lugar de solo desafíos. Elena ya había corrido adentro para llamar a Jimena con un informe completo de la noche. Sofía se quedó en el camino de entrada un momento más, mirando el cielo nocturno. Las estrellas brillaban especialmente esta noche, visibles incluso con las luces del vecindario. Respiró hondo el aire frío, llenándose los pulmones por completo. Por primera vez en mucho tiempo, respirar no dolía. La cafetería estaba llena de clientes de fin de semana cuando Sofía llegó, 5 minutos antes de su encuentro con Daniel.
Se había dicho repetidamente a sí misma que esto no era una cita, solo dos padres solteros compartiendo experiencias, pero el aleteo en su estómago sugería lo contrario. Lo vio en una mesa de la esquina, ya de pie mientras ella se acercaba. Vestía jeans y un suéter azul desteñido que se veía muy usado pero le quedaba bien. Su sonrisa, ligeramente ladeada, hacía que las comisuras de sus ojos se arrugaran. No estaba seguro de si tomabas tu café solo o con algo, dijo a modo de saludo, así que esperé a pedir. Se quedaron en la fila juntos, la incomodidad de los nuevos conocidos evidente en su cuidadosa charla sobre el clima y los planes de fin de semana. Sofía notó que tenía una pequeña cicatriz cerca de su ceja derecha y se sorprendió preguntándose sobre su historia. Entonces, dijo Daniel una vez que se sentaron con sus bebidas, estrategias de supervivencia para padres solteros. ¿Por dónde empezamos? Sofía se rió. Quizás con la imposible rutina matutina. Elena pierde constantemente al menos un objeto esencial antes de la escuela. Javier es igual, Daniel asintió. La semana pasada fueron ambos zapatos, de alguna manera. Zapatos diferentes, ni siquiera un par. La conversación fluyó más fácilmente de lo que Sofía había esperado. Compararon notas sobre batallas con los deberes, recomendaciones de pediatras y el desafío de mantener amistades adultas mientras se es padre soltero. La mamá de Javier murió cuando él tenía 7 años, dijo Daniel cuando la conversación se volvió hacia sus antecedentes. Cáncer de mama. Fue brutal ver sufrir a alguien que amas así. Lo siento mucho, dijo Sofía, diciéndolo sinceramente. Su propio dolor parecía diferente, un final elegido en lugar de uno forzado por la tragedia. ¿Y el papá de Elena?, preguntó Daniel. Si no te importa que pregunte. Sofía dudó, luego se decidió por la honestidad. Nos divorciamos a principios de este año. Él está con otra persona ahora. De hecho, acabamos de pasar el Día de Acción de Gracias juntos, yo, Elena, él, su novia y el hijo de ella. Las cejas de Daniel se levantaron. Eso suena complicado. Lo fue, admitió Sofía, pero también sorprendentemente bien. Por el bien de Elena, estamos tratando de construir algo funcional. Eso requiere mucha fuerza, dijo Daniel. Y madurez. Sofía no lo había pensado así antes, como fuerza en lugar de necesidad. ¿Y tú? ¿Sales mucho? La pregunta se le escapó antes de que pudiera considerar sus implicaciones. Daniel sonrió con ironía. En realidad no. La terapeuta de Javier sugirió esperar hasta que él estuviera más estable antes de introducir nuevas personas en su vida. Y, sinceramente, entre el trabajo y la crianza, no ha habido mucho tiempo. Sé exactamente a qué te refieres, dijo Sofía. La mayoría de las noches estoy dormida a las 9 después de calificar trabajos. La vida glamorosa de los padres solteros, Daniel levantó su taza en un brindis simulado. Se quedaron mucho más tiempo de lo que Sofía había planeado, la conversación cambiando fácilmente entre temas serios y momentos más ligeros. Daniel le contó sobre su trabajo como ingeniero arquitectónico, su voz animada al describir un proyecto de restauración histórica que su firma estaba llevando a cabo. Probablemente debería irme, dijo Sofía a regañadientes, notando la hora. Elena está en casa de un amigo, pero necesito recogerla antes de las 3. Afuera, el aire de diciembre se había vuelto más frío, prometiendo nieve más tarde. Daniel la acompañó a su coche, con las manos en los bolsillos. Disfruté esto, dijo simplemente. ¿Quizás podríamos hacerlo de nuevo alguna vez? Sofía se encontró asintiendo. Me gustaría. La semana siguiente trajo el caos de diciembre, conciertos navideños, fiestas en el aula y la loca prisa de las compras. Sofía y Elena pasaron una tarde haciendo copos de nieve de papel para colgar en las ventanas, una tradición de la propia infancia de Sofía. ¿Mamá? Preguntó Elena mientras doblaba el papel con cuidado. ¿Es Daniel tu novio? La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. ¿Qué? No. ¿Por qué pensarías eso? Elena se encogió de hombros. La tía Ji me dijo que fuiste a tomar un café con él.
Y estabas sonriendo a tu teléfono cuando te envió un mensaje de texto ayer. Sofía sintió que sus mejillas se calentaban. Es solo un amigo. Su hijo está en mi clase, ¿recuerdas? Estábamos hablando de cosas de padres. Papá tiene una novia, señaló Elena razonablemente. Así que tú podrías tener un novio si quisieras. La lógica de los niños nunca dejaba de sorprender a Sofía. No es tan simple, cariño. Además, todavía no estoy lista para eso. ¿Por qué todavía quieres a papá? Sofía dejó las tijeras, considerando cómo responder con sinceridad. Siempre me importará tu papá porque él me dio a ti, y porque compartimos muchos años juntos. Pero no es por eso. Solo necesito tiempo para descubrir quién soy por mi cuenta antes de poder estar con alguien más. Elena pareció aceptar esto, volviendo a su copo de nieve. Bueno, creo que Daniel es simpático. Javier dice que hace unos panqueques muy buenos con chispas de chocolate dentro. Ah, sí, Sofía sonrió, guardando este detalle sobre Daniel. Se vieron de nuevo la semana siguiente, reuniéndose para almorzar durante un día de trabajo para maestros. Esta vez, la incomodidad inicial había desaparecido, reemplazada por la fácil familiaridad de personas que ya habían compartido partes de sí mismas. Javier quiere saber si a Elena le gusta ir en trineo, dijo Daniel mientras terminaban sus sándwiches. Se supone que habrá suficiente nieve este fin de semana, y hay una gran colina en el parque cerca de nosotros. Le encanta ir en trineo, dijo Sofía. ¿Pero estás seguro? Eso suena peligrosamente cerca de algo parecido a una cita, terminó Daniel, su expresión entre burlona y seria. ¿Sería tan terrible? Sofía consideró la pregunta. No lo sé, respondió honestamente. No estoy segura de recordar cómo se hace esto. Yo tampoco, admitió él. Pero creo que me gustaría intentarlo. Contigo. Si te interesa. La franqueza de su enfoque fue refrescante después de meses de analizar los comentarios vagos y las medias verdades de Marcos. Sí, dijo ella finalmente. Interesada, quiero decir. ¿Pero podemos ir despacio? Por los niños y por nosotros. Absolutamente, asintió Daniel. A paso de caracol. Tan lento que apenas nos moveremos. Su sonrisa hizo reír a Sofía, un sonido genuino que le sentó bien en el pecho. La tarde de trineo fue un éxito en todos los sentidos. Elena y Javier se llevaron bien de inmediato, compitiendo por ver quién bajaba más rápido la colina. Sofía y Daniel observaban desde un banco, compartiendo un termo de chocolate caliente. Parece que se están llevando bien, observó Daniel mientras las risas de los niños resonaban en el parque cubierto de nieve. Parece que sí, asintió Sofía. Aunque creo que el perro es la principal atracción. Daniel había traído a su viejo labrador, Max, que avanzaba felizmente por la nieve detrás de los niños, ladrando ocasionalmente cuando aceleraban. Elena ha estado pidiendo un perro, admitió Sofía. Me he resistido, pensando que era demasiada responsabilidad en este momento. Son trabajo, asintió Daniel, pero Max ha sido la constante de Javier en todo. A veces creo que ese perro entendía lo que estaba pasando mi hijo mejor que yo. Sofía observó cómo Elena le lanzaba una bola de nieve a Max, su rostro iluminado de alegría. Habían pasado meses desde que había visto a su hija tan despreocupada, tan completamente en el momento sin la sombra del divorcio oscureciendo su expresión. Más tarde, mientras se calentaban en la casa de Daniel con sopa casera, Sofía observó la facilidad con la que él se movía por su cocina, el hogar cómodo que había creado para sí mismo y para Javier. Había fotos por todas partes, Javier a varias edades, pero también una atractiva mujer de cabello oscuro que debía ser su difunta esposa. Daniel la vio mirando una foto particularmente prominente en la chimenea. Esa es Raquel, dijo en voz baja. A Javier le gusta tener sus fotos puestas. Dice que le ayuda a recordar. Era hermosa, dijo Sofía sinceramente. Lo era, asintió Daniel. Creo que le habrías caído bien. El comentario podría haber parecido incómodo, pero en cambio,
Sofía lo encontró profundamente amable, un reconocimiento de que el amor no se limitaba ni disminuía por nuevas conexiones. A medida que el corto día de invierno se desvanecía en la noche, Sofía, a regañadientes, recogió los guantes y las botas mojadas de Elena. Deberíamos irnos. Hay clases mañana. ¿Podemos volver a hacer esto?, preguntó Javier, mirando entre su padre y Sofía. Elena inmediatamente intervino. Sí, ¿podemos? ¿Quizás el próximo fin de semana? El entusiasmo de los niños creó un momento de diversión parental compartida. Veremos, dijeron Sofía y Daniel al unísono, luego se rieron de la coincidencia. En la puerta, con los niños ocupados ayudando a Max a encontrar un juguete perdido, Daniel se inclinó ligeramente. Para que conste, también me gustaría verte de nuevo. Sin pantalones de nieve ni guantes la próxima vez, quizás. Sofía sintió un calor que no tenía nada que ver con la calefacción de la casa. A mí también me gustaría. Mientras conducían a casa, Elena charlaba felizmente sobre Javier y Max y la perfecta colina para trineos. Sofía escuchó, consciente de una ligereza en su pecho que no había estado allí esa mañana. «Mamá», preguntó Elena mientras se acercaban a casa. «¿Estás feliz?». La pregunta era más sencilla que cuando Elena la había hecho meses atrás, pero de alguna manera más difícil de responder definitivamente. «Ahora mismo, sí», dijo Sofía sinceramente. «Hoy fue un buen día». Elena asintió, satisfecha. «Yo también. También estoy feliz ahora mismo». Era suficiente, pensó Sofía. Por ahora, era más que suficiente. Febrero trajo una fuerte tormenta de nieve que cerró las escuelas durante 3 días. Sofía se encontró equilibrando la enseñanza a distancia con el entretenimiento de una Elena con fiebre de cabina, quien se volvía cada vez más inquieta a medida que la nieve se acumulaba más allá de sus ventanas. «¿Puedo llamar a papá?», preguntó Elena en la segunda tarde, su voz cuidadosamente neutral. «Dijo que podría recogerme si me aburría». Sofía hizo una pausa en medio de la preparación de una lección virtual. Estos momentos todavía la tomaban por sorpresa, el recordatorio de que su hija ahora tenía 2 vidas separadas, 2 hogares, 2 conjuntos de planes que no siempre la incluían. «Claro», dijo, manteniendo el tono ligero. «Quizás puedas quedarte allí esta noche si las carreteras están bien. De todos modos, tengo una reunión de profesores tarde por Zoom». El rostro de Elena se iluminó. «¿De verdad? Gracias, mamá». Salió corriendo para hacer la llamada, dejando a Sofía con una mezcla de emociones que todavía estaba aprendiendo a manejar. 2 horas más tarde, la camioneta de Marcos se detuvo afuera. Sofía observó desde la ventana cómo Elena corría por la nieve, su bolso de fin de semana rebotando en su espalda. Marcos saludó desde el asiento del conductor pero no salió, su nueva normalidad de contacto mínimo. La casa se sintió especialmente vacía después de que Elena se fue. Sofía trabajó más de lo necesario en sus planes de lecciones, luego llamó a Daniel, algo que se había vuelto cada vez más común en los últimos 2 meses. «¿También abandonado por tu descendencia?», preguntó él cuando ella explicó la partida de Elena. «Javier está en casa de un amigo. Aparentemente mi compañía no es lo suficientemente entretenida durante un día de nieve». «¿Quieres ser no lo suficientemente entretenidos juntos?», sugirió Sofía. «Podría traer esa película de la que hablamos». Más tarde, acurrucada en el sofá de Daniel con recipientes de comida para llevar en la mesa de café, Sofía sintió una satisfacción que todavía la sorprendía. Se habían estado viendo regularmente desde el día del trineo, cenas mientras los niños tenían citas de juegos, café entre conferencias de padres y maestros, y cada vez más, noches tranquilas como esta cuando sus hijos estaban en otro lugar. «¿Ya le has dicho a Javier?», preguntó Sofía durante una pausa en la película. «¿Sobre nosotros?». Daniel se movió para mirarla. «No oficialmente, pero creo que se ha dado cuenta. Me preguntó si eras mi novia la semana pasada». «Elena me preguntó lo mismo», admitió Sofía. «¿Qué le dijiste?». «Le dije que disfrutamos pasar tiempo juntos y que nos estamos conociendo», respondió Daniel. «¿Qué le dijiste a Elena?». Sofía sonrió,
recordando las preguntas directas de su hija. Algo similar. Parece que le parece bien. Más que bien, de hecho. Javier también, dijo Daniel. Aunque me hizo prometer que esto no significa que tendrá un trato especial en clase. Se rieron juntos, el sonido cómodo en la casa tranquila. Cuando Daniel le tomó la mano, entrelazando sus dedos, Sofía no se apartó. El divorcio finalizó en marzo con poca fanfarria, solo papeleo que confirmaba lo que ya se había convertido en realidad. Sofía había esperado sentir algo monumental, pero el día transcurrió como cualquier otro. Firmó los papeles finales durante su almuerzo y regresó a enseñar fracciones a los alumnos de quinto grado. Esa tarde, Jimena trajo una botella de vino. Por los nuevos comienzos, brindó, levantando su copa. ¿Cómo te sientes? Sofía consideró la pregunta. Extrañamente normal, admitió. Como si ya fuera oficial desde hace meses. ¿Y cómo lo está llevando Elena? Mejor de lo esperado. Tiene sus momentos, se molestó la semana pasada cuando se dio cuenta de que su cumpleaños se dividiría en 2 celebraciones este año. Pero en general, se está adaptando. Los niños son resilientes, observó Jimena. Más de lo que les damos crédito. Hablando de niños resilientes, dijo Sofía, Elena mencionó que Marcos y Diana están hablando de mudarse juntos. Está emocionada por compartir habitación con Javier cuando los visite. Jimena estudió el rostro de su hermana. ¿Y cómo te sientes al respecto? Hace 6 meses, me habría sentido devastada. ¿Ahora? Sofía se encogió de hombros. Tiene sentido. Están construyendo una vida juntos. Igual que yo estoy tratando de hacer. Con Daniel. El tono de Jimena era cuidadosamente neutral. Sofía asintió. Quizás. Lo estamos tomando con calma, pero, me gusta, Jime. Él entiende lo que es reconstruir. La primavera trajo un tipo diferente de caos, proyectos escolares de fin de año, la temporada de fútbol de Elena y la renovación del contrato de alquiler de la casa. Sofía dudó al llenar los papeles, insegura de si quedarse era la decisión correcta. Podríamos buscar otra cosa, le dijo a Elena mientras caminaban a casa desde la práctica de fútbol. ¿Quizás algo más cerca de tu escuela? ¿O con un patio trasero más grande? Elena pateó una piedra por la acera. Me gusta nuestra casa. Todos mis amigos saben dónde está ahora. Era una pequeña cosa, pero le impactó a Sofía, esta era ahora el hogar de Elena, no solo un refugio temporal después del divorcio. Habían construido rutinas y recuerdos aquí. La idea era a la vez reconfortante y ligeramente melancólica. Esa noche, después de que Elena se durmiera, Sofía firmó la renovación del contrato de alquiler. Otro año de reconstrucción, de crecimiento en su nueva vida. Se sentía bien. El primer desafío real en su relación con Daniel llegó inesperadamente. Habían llevado a los niños a un parque de atracciones, una salida de todo el día que se había planeado durante semanas. Javier, normalmente de temperamento equilibrado, tuvo una crisis total cuando una atracción se cerró por mantenimiento. No es justo, gritó, con el rostro rojo de frustración. Hemos estado esperando todo el día. Daniel intentó calmarlo, ofreciéndole alternativas, pero la decepción de Javier se intensificó hasta tirar su vaso de refresco al suelo. Elena observaba con los ojos muy abiertos, acercándose a Sofía. Javier, la voz de Daniel adquirió un tono que Sofía no había escuchado antes. Ya basta. Recoge eso ahora mismo. No entiendes nada, gritó Javier. Mamá habría encontrado la manera de que funcionara. La invocación de su difunta madre quedó suspendida en el aire entre ellos. El rostro de Daniel pasó por una serie de emociones, sorpresa, dolor, ira, finalmente, una cuidadosa indiferencia. Tienes razón, dijo en voz baja. No soy tu madre. Pero estoy haciendo lo mejor que puedo. Se alejó abruptamente, dejando a Sofía incierta de si seguirlo o quedarse con los niños. Ella eligió lo último, ayudando a Javier a limpiar la bebida derramada mientras Elena permanecía incómoda cerca.
Mi papá dice que está bien estar enojado, le ofreció Elena tímidamente a Javier. Pero igual tenemos que ser respetuosos. Javier levantó la vista, su ira desinflándose. Mi mamá murió, dijo simplemente, como si eso lo explicara todo. Y quizás lo hacía. Lo sé, respondió Elena. Mis papás ya no viven juntos. Es diferente, pero a veces todavía duele. Sofía observó este intercambio con un nudo en la garganta, conmovida por la empatía y la sabiduría de su hija. Cuando Daniel regresó, visiblemente más tranquilo, los cuatro se sentaron en un banco y hablaron honestamente sobre los sentimientos difíciles, sobre extrañar a las personas, sobre las expectativas y las decepciones. No fue como Sofía había imaginado que iría el día, pero mientras conducían a casa esa noche, con ambos niños dormidos en el asiento trasero, sintió que se había formado una conexión más profunda con Daniel en ese momento desordenado y difícil. Lo siento por lo de antes, dijo él suavemente, manteniendo los ojos en la carretera. No siempre lo manejo bien cuando él menciona a Raquel así. No tienes que disculparte, le aseguró Sofía. La crianza es un desorden. Créeme, Elena ha tenido muchos berrinches que yo he manejado mal. Es diferente cuando hay testigos, admitió Daniel. Me preocupa lo que piensas, cómo me ves como padre. La vulnerabilidad en su admisión conmovió profundamente a Sofía. Creo que estás haciendo un trabajo increíble con Javier, dijo honestamente. Lo de hoy no cambia eso. Cuando llegaron a casa de Sofía, Daniel ayudó a llevar a Elena adentro. Mientras estaban en el pasillo después, él dudó, claramente luchando con algo. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía. Solo, he estado pensando mucho últimamente. En nosotros. En el futuro. Se pasó una mano por el pelo. Sé que dijimos que iríamos despacio, y no quiero apresurar nada, pero necesito que sepas que esto lo tomo en serio. A ti. Sofía sintió que su corazón se aceleraba. Yo también hablo en serio, admitió. Pero es complicado, con los niños y todo. Las cosas que más valen la pena suelen serlo, dijo Daniel, tomándole la mano. No te estoy proponiendo matrimonio ni nada, todavía no, de todos modos. Su sonrisa era nerviosa pero genuina. Solo quería que supieras dónde estoy parado. Después de que se fue, Sofía se sentó en el columpio del porche, observando cómo surgían las estrellas de primavera. Su vida había tomado tantos giros inesperados en el último año, algunos dolorosos, otros prometedores. El futuro aún tenía incertidumbre, pero por primera vez en mucho tiempo, esa incertidumbre se sentía más como posibilidad que como miedo. A la mañana siguiente, Elena la encontró todavía en el columpio, envuelta en una manta, habiéndose quedado dormida bajo las estrellas. ¿Estuviste aquí toda la noche?, preguntó, con preocupación en su joven voz. Sofía negó con la cabeza, estirando sus músculos rígidos. Solo pensando. Elena se acomodó a su lado, apoyándose en el costado de su madre. ¿En Daniel? En parte, admitió Sofía. En muchas cosas. Me gusta, dijo Elena simplemente. Y también Javier, incluso cuando se enoja. Está bien enojarse a veces. Sofía abrazó a su hija, maravillada de cuánto había crecido, no solo físicamente, sino emocionalmente, a través de todos los cambios que habían capeado juntas. Está bien enojarse a veces, asintió ella. Y estar triste, y confundida, y feliz también. Todo es parte de la vida. Elena asintió solemnemente. Papá dice que tengo suerte porque ahora tengo más gente para quererme. Antes solo éramos tú y él y la tía Jime. Ahora también están Diana y Javier y Daniel y Max. La observación golpeó a Sofía con una fuerza inesperada. A través de todo el dolor y el ajuste, su hija había encontrado una manera de ver abundancia en lugar de pérdida. Era una perspectiva que Sofía todavía estaba aprendiendo a adoptar.